Buenas tardes con todos. En esta ocasión les voy a presentar un trabajo titulado Modelo predictivo de fragmentación y su aplicación en una matriz de decisión. Es el índice del trabajo. Vamos a ver rápidamente lo que son los objetivos, un resumen, fundamento teórico del modelo que está basado en la ecuación de Kuznetsov del 73, las ecuaciones tipo Kuznetsov, las variables que intervienen en esta ecuación, cómo medimos fragmentación en lagunas norte, funciones descriptoras de la fragmentación, por qué utilizar la función Wilbur-Rossing-Rambler en el modelo, parámetro de forma n de Cunningham y una propuesta del modelo que es parámetro de forma ni en este modelo, ¿no? Modelo predictivo de fragmentación propiamente dicho, ya el trabajo en sí, lo que es perforación y explosivos rápidamente, la data experimental, ecuación del modelo predictivo de fragmentación, los costos, una matriz de decisión. Tengo dos casos de estudio, de repente uno va a alcanzar para poderlo mostrar, conclusiones y recomendaciones. Muy bien, en primer lugar, el objetivo de este trabajo es simular la pila de material volado mediante un modelo confiable propio del yacimiento, el cual se relaciona a las propiedades del explosivo y del macizo rocoso, ¿no? Con los parámetros de las funciones descriptoras. Siempre optando por el menor costo y cumpliendo con los requerimientos del cliente, ¿no? Que para nosotros en este caso es planta. Un pequeño resumen de lo que es decir el trabajo. Utilizo data experimental, registro de 41 voladuras realizadas en Mina Lagunas Norte. La función descriptora es la Wilbur-Rossing-Rambler ordinaria, ya les voy a explicar por qué. Los parámetros de la función son estimados mediante ajustes o una adaptación concreta de la ecuación Kuznetsov, la cual es reparametrizada para el yacimiento. Y el estudio propone una estimación del exponente n de la función Rossing-Rambler empleando un criterio físico. Vamos a dejar de lado un poco la manera tradicional de calcular este parámetro, como propone Cunningham en su modelo, ¿no? Y las predicciones de fragmentación son asociadas a los costos de perforación y voladura necesarios para su materialización, ¿no? Es decir, cuánto me costaría tener determinada fragmentación. Un poco el mapa del proceso, ¿no? Y parte de la necesidad de un cliente, que en este caso es planta, ¿no? Que pide una fragmentación, ¿no? Solicita una fragmentación de mina. En una etapa de preparación donde no se tiene nada del modelo, lo que se hace es un diseño inicial de voladura, ¿no? Lógicamente acá entra mucho la experiencia del explosivista y todo eso, ¿no? El entregable es el diseño inicial, ¿no? En una etapa de recolección de datos tenemos de la voladura misma, de la actividad de la voladura, tenemos la pila de material volado y tenemos el registro de voladura, que es lo que se hizo realmente en el campo. Una cosa es lo que se diseña y la otra cosa es lo que se hace. Estos registros son controlados y este es un entregable de esta actividad. De acá de la voladura misma sale el registro de voladura que pasa a una etapa de análisis y la pila de material volado es analizado mediante el sistema Split, que tiene un registro fotográfico de Split. Los camiones descargan en chancadora y toma alrededor de 6 fotografías por camión, ¿no? El registro fotográfico pasa a una etapa de análisis, que es el algoritmo del sistema Split, donde nos da una curva granulométrica, la cual es estimada por el algoritmo de Split. El entregable es la curva granulométrica y con el registro de voladura se realiza la elaboración del modelo. Los tamaños de los pasantes o los fragmentos X50 y X80 son sacados de la misma curva. El consumo específico, la carga media y la energía vienen de los registros de voladura y la función descriptora, que en este caso es la Wilbur-Rossing-Rambler ordinaria, ¿no? Con todo esto se hace lo que es el modelo predictivo de fragmentación. Y en una etapa de aceptación, ya con este modelo se vuelve a calcular parámetros para determinados macizos y obviamente muere otra vez en el cliente, que en este caso es planta, ¿no? Ellos dirán si está bien la fragmentación o no. Y esto al mismo tiempo pasa a ser parte del modelo, esto es algo cíclico, ¿no? Se mejora en el tiempo. El fundamento teórico del modelo, como les dije, se basa en la ecuación Kuznetsov del 73. Esta es la data original de su paper de Kuznetsov, ¿no? Donde tiene un tamaño teórico, un tamaño experimental y una variable que describe al macizo rocoso, ¿no? Estos son los valores que él colocó en su paper y lo malo es que utilizó solamente TNT, ¿no? No utilizó el explosivo. Acá he querido representar sus datos. Este es el X de la predicción y el X experimental. Noten que tiene bastante error, bastante dispersión en los datos. Esta línea simplemente representa cuando si fuera el X de la predicción igual al X de la
real, pues, ¿no? El X real, ¿no? Lo interesante es analizar a Kuznetsov a sus tendencias, ¿no? Lo que he hecho es ajustar su modelo con sus datos y tratar de calcular los valores de los exponentes. Nótese que cuando el consumo específico aumenta, el tamaño de fragmento disminuye, es lo que te dice la tendencia. Y cuando la carga media aumenta, el tamaño de fragmento aumenta. Y en eso se basa Kuznetsov. Intervalos de confianza para sus exponentes, ¿no? Lo que nos dice que los exponentes son significativos, las ecuaciones de Kuznetsov son fuertes respecto a que el X50 disminuye con Q minúscula y aumenta con Q mayúscula, que es la carga media. Esta es la ecuación que más se conoce, que está en toda la literatura, donde interviene la energía, que es la sumatoria de los dos exponentes, ¿no? La potencia relativa en peso del ANFO, con esta variable de 115, y la suma de los exponentes para hallar la energía. Ahora bien, las ecuaciones tipo Kuznetsov se basan en analizar las tendencias de Kuznetsov, y ajustarlos y aplicarlos a una mina en particular. La ecuación propuesta es x a la alfa es igual al factor de Roca por la carga media elevado a la A, por el consumo específico elevado a la A, la carga media elevado a la B y la energía elevado a la A más B. Este alfa podría ser un X20, un X40, un X50, un X80, en fin. Cualquier tamaño pasante de fragmento se puede expresar mediante esta ecuación. Muy bien, un poco analizando las variables que intervienen en Kuznetsov son el factor de Roca, que utilizo es el de Cunningham del 87, el ranking es ampliamente conocido. Estas son fotos reales de la mina, donde están valorizados según el tipo de macizo rocoso, ¿no? JPA10 cuando son horizontales, JPA20 cuando es tipo fútbol, JPA30 verticales, JPA40 cuando busan hacia adentro la cara, según lo que propone Cunningham para su ranking. Se puede utilizar Lilly, también se puede utilizar Lilly, ajustar con la variable del factor de Roca de Lilly en el modelo, no habría ningún problema. Lo que no se puede es utilizar ambos factores de Roca porque son diferentes escalas. Las demás variables, consumo específico, la sumatoria de las cargas entre el número de taladros, Buren, espaciamiento, altura, la carga media, que es la sumatoria de las cargas entre el número de taladros, y la energía media, que es un promedio ponderado, ¿no? Pesado de la masa con la energía del explosivo. Energía en kilojoules por kilogramo, ¿no? Eso, cómo se expresa esta carga media. ¿Ah? Bien, lo que es la medición de fragmentación. Nuestra base de este modelo es en el sistema en análisis digital de imágenes que nos da Split. Entonces, es nuestra data experimental, se podría decir, ¿no? De acá tenemos que reconocer algunas cosas. El sistema Split cuenta con una cámara instalada en chancado primario, 6 fotografías por camión. El corte de finos o el final cutoff es 2.78 pulgadas. Para casos prácticos, 3 pulgadas es el valor que se da. En realidad, valores por debajo de las 3 pulgadas son extrapolación del sistema, ¿no? Split ya no estima, eso no tiene nada que ver con el análisis digital. Y la parte final de la curva también presenta un carácter asintótico. Lo que hace también Split es, al tener pocos ejemplares en esa zona, también hace una extrapolación para darle un aspecto más o menos estético. También la gente de Split seguramente algo dirá eso. Es necesario que la estimación de la medida de fragmentación sea fiable. O sea, esto se basa en que la fragmentación tiene que ser buena, o sea, la medición de la fragmentación tiene que ser buena, ¿no? Y lo que tenemos que hacer son calibraciones periódicas del sistema, monitoreo constante, buena iluminación. El posicionamiento de la cámara es básico para esto. Muy bien, vamos a ver un poco las funciones descriptoras de fragmentación. Sancherian en el 2013 realizó estudios para comprobar las bondades de numerosas curvas que podían describir de una manera buena la fragmentación de la roca, ¿no? Su data consta de 1.234 curvas. Lo bueno es que estas son pesadas y cribadas, no es análisis digital, lo que quiere decir que los errores son mucho menores. Y algunas de sus conclusiones fueron las funciones de 3 parámetros resultan ser mejores que las funciones bicomponentes. Las funciones de 3 parámetros, la Sweberek de Finn-Austerlony y la Wilbur-Rossing-Rambler truncada o escalada, da buenos ajustes hasta pasantes de 10%. Y la Wilbur-Rossing-Rambler ordinaria, de 2 parámetros, da buenos ajustes en la zona central, entre pasantes de 20 y 80%. Esto es importante ver dónde está el mejor ajuste de la Wilbur-Rossing-Rambler. Estos puntos representan son pesados y cribados, y esta es la función Wilbur-Rossing-Rambler ordinaria. Noten cómo subestima el tema de los finos, ¿no?
subestima demasiado, pero entre 20 y 80% tiene los mejores ajustes. Muy bien, vamos a comparar las tres funciones para que vean la calidad de los ajustes, ¿no? Lo que es con color magenta es la Wilbur-Rossing-Rambler, los puntos azules son los puntos pesados de la curva granulométrica, ¿no? Noten que la Sweberek y la Rossing-Rambler escalada tienen mejores ajustes en esta zona, ¿no? Por eso es hasta 10%, donde nos daría muy buenos resultados en el tema de ajuste, ¿no? La Rossing-Rambler, como sabemos, subestima esto. Y en la parte gruesa de la curva, en la parte final, la terminación de la curva, pasa lo mismo. Las mejores de todas, la Sweberek, la Wilbur-Rossing-Rambler truncada, y la ordinaria también, por su carácter asintótico, no tiene muy buen ajuste en la parte final de la curva. Estas son las funciones, son las ecuaciones, no vamos a entrar mucho al detalle. El efecto truncado se va a reemplazar este x por este valor, x sobre x máximo menos x, ahí vienen los tres parámetros de la función. Y la Wilbur-Rossing-Rambler, la Sweberek de Finn-Austerlony, vendría a ser, esa es la expresión que la representa, ¿no? Bien, entonces si tenemos dos funciones que son mejores que dan mejores ajustes en el modelo, ¿por qué utilizar la Wilbur-Rossing-Rambler ordinaria, ¿no? ¿Por qué no utilizar estas funciones? En primer lugar, existe una dificultad en estimar las colas de las distribuciones, ¿no? Debido a que hay muy pocos ejemplares, y esto es bien conocido por los estadistas. Siempre es difícil estimar la parte final de una curva. Las curvas del sistema Split presentan en las terminaciones un comportamiento pseudoasintótico y debajo del corte de finos de extrapolación. En conclusión, no se puede medir lo que no se puede ver, y el algoritmo no es capaz de delinear esta zona. El sistema Split tiene un rango de estimación de medida entre el 50 y el 85% del pasante. Es lo que realmente Split estima, aproximadamente. El resto son extrapolaciones, el resto de la curva. Entonces, la función Wilbur-Rossing-Rambler da buenos ajustes en la zona central, entre 20 y 80%. Es decir, esta función calza muy bien en lo que Split realmente estima con el análisis digital. Muy bien, este es el parámetro de forma de Cunningham, ¿no? Esto es importante. Asumir un valor para el exponente de la distribución Wilbur-Rossing-Rambler es asumir una distribución misma. Tenemos acá las dos ecuaciones de Cunningham, la del 83 de 2005. Creo que existen otras versiones, pero básicamente intervienen las mismas variables. La pregunta sería, ¿el exponente de la función descriptora de fragmentación debe tener solo una interpretación geométrica? Es decir, altura de la carga, altura del banco, burde, diámetro, error de perforación, ¿no? Y el resto cambia los exponentes. Esta variable ns tiene que ver con la dispersión de los taladros, 1.2 para electrónicos, en fin. Al menos surge un interrogante, ¿no? Si está bien calcular así el exponente de la función. Bueno, la propuesta es esta. El objetivo del modelo es representar la granulometría mediante una función. Es necesario que la fórmula del parámetro de la función se dé cuando exista datos físicos que lo apoyen, como es el conocimiento de tamaños de fragmentos. Lo que he hecho es reemplazar para un retenido de 0.2, tenemos el x se convierte en el x80, y de la Wilbur-Rossing-Rambler ordinaria despejar este exponente NI. Entonces tendría el exponente en función de los tamaños x80 y x50. Y esa es la propuesta del exponente N para el modelo. Vamos a ver un poco lo que es perforación y explosivos. Rápidamente, nosotros perforamos 9/7 lo que es producción y 7/7 lo que es buffer. El precorte lo hacemos con 4,5 pulgadas. La altura en el banco son 10 metros y la sobreperforación 1 metro. En lo que son explosivos utilizamos ANFO y ANFO pesado casi en todas sus variedades. Lo que es control de calidad, lo que hace básicamente todo el mundo, medición de BOD, control de densidades, calibración de los camiones, control de diésel en el ANFO, el análisis granulométrico del nitrato. Utilizamos el booster de 450 gramos, un detonador electrónico y un pirotécnico como backup, lo que es la iniciación. Esta es la data experimental, 41 registros de voladura entre el 2014 y el 2015. Muy bien, los tamaños X50 y X80 son tamaños experimentales, se obtienen de las curvas granulométricas estimadas por Split, por doble interpolación log. Con este exponente podemos hallar de la curva el X50 y el X80 de la curva de Split, ¿no es cierto? El ajuste de la ecuación tipo Kuznetsov de esta forma son obtenidas mediante ajuste no lineal de Levenberg-Marquardt de mínimos cuadrados en rutinas MATLAB. Muy bien, analicemos las tendencias de la data experimental. Factor de roca, se aumenta el factor de roca, el tamaño de fragmento aumenta. Está bien. El consumo específico, se aumenta el consumo específico, el tamaño de fragmento disminuye, tal cual como dijo Kuznetsov. Perdón. Sí.
El tamaño del fragmento aumenta al incrementar la carga media. Está relacionado con lo que quiere relacionar es el diámetro del taladro, más que los kilos de explosivo. Y la energía, similar, si la energía aumenta, el tamaño del fragmento disminuye. Entonces las tendencias son buenas. Para X80 ocurre lo mismo. Las tendencias se mantienen, por un tema de tiempo no las coloqué. Muy bien, esta es la ecuación del modelo propuesto para Lagunas Norte. Ajustes a Levenberg-Marquardt, ajustes no lineales, para estimar los valores de X50 en ecuaciones tipo Kuznetsov, el X80 tipo Kuznetsov con sus exponentes. Nótese que son negativos para el consumo específico, positivos para la carga media y la energía también es negativa, lo que nos dice las tendencias. Intervalos de confianza significativos al 95%, lo que habla bien del modelo. Entonces el modelo predictivo de fragmentación es representado por la siguiente expresión, que es la que está acá. El n viene del despeje que les enseñé inicialmente, ¿no? Bien. Vamos a estimar rápidamente los costos. El costo de perforación ha sido estimado mediante los rendimientos. Tenemos una mina que ya tiene casi 10 años de producción, entonces las estadísticas son bastante buenas. Pueden haber otros métodos de estimar los costos, esta es la que yo he elegido. La idea es llevar todo a dólares por tonelada métrica, ¿no? El costo en dólares por metro, por la altura del banco más la sobreperforación, entre los parámetros de voladura, burden, espaciamiento, altura y densidad de la roca. El costo de voladura, que es el costo del primado, más el costo de la mezcla explosiva, que podemos utilizar estas expresiones para calcularlos, ¿no? Bueno, Cn es el costo del nitrato, costo del nitrato, costo de la emulsión y el costo del diésel, ¿no? Y tenemos el costo de la mezcla explosiva. La densidad lineal, formulismo de la densidad lineal, y el costo de voladura que es expresado por esta fórmula, ¿no? La altura de la carga, densidad lineal, costo de la mezcla, más el costo del primado, otra vez entre los parámetros burden, espaciamiento, altura y densidad de la roca. El costo de perforación y voladura es la sumatoria de ambos costos. Muy bien, quise representar acá la matriz de decisión. El modelo predice tamaños de fragmentos X80, los cuales son asociados a cada costo. Es decir, para yo tener una fragmentación, un P80 que quiero, voy a necesitar incurrir en ciertos costos de perforación y de voladura. Es decir, voy a tener un P80 a un costo. Y eso es lo que trata de hacer la matriz. Darnos múltiples alternativas para escoger la mejor, la que tiene menor costo y la fragmentación que nosotros queremos. El X80 viene de los ajustes no lineales, ecuaciones tipo Kuznetsov, donde se puede predecir el P80 o X80 en realidad, ¿no? Muy bien, el primer caso de estudio para explicar cómo trabaja esto es el siguiente, ¿no? Se presenta un proyecto disparado el 8 de enero de 2015. En la época de lluvias se origina humedad en los taladros y en algunos casos se tiene taladros con agua. No existen restricciones por cuidado de pared ni estructuras cercanas. La perforación debe ser con diámetros de 9,7 octavos debido a la baja disponibilidad de perforadoras en ese momento. Planta requiere un X80 entre 6.5 o 7.5 pulgadas. Esto es lo que nos pide planta a nosotros como fragmentación. Con lo cual, su rendimiento en toneladas por hora es la mejor y no presenta desgastes prematuros de los componentes. Información del proyecto, densidades, resistencias, módulos para hallarle el factor de roca, ¿no? Este es el proyecto en sí. Todo esto es mineral, es el proyecto todo era mineral, ¿no? Entonces había que dispararlo. El RME 45, JPS 20, JPA 25, la HF4, RI 11.25. El factor de roca era de 3.6 en este caso. Muy bien, estas son las variables que intervienen en el diseño, ¿no? El diámetro del taladro, la altura del banco, la altura del taco 5 metros, altura del banco 10 metros, sobre perforación 1 metro, y el factor de roca 3.6. Muy bien, todas estas mallas han sido las que se han evaluado en la matriz de decisión, ¿no? Burden de 4,98 por 5,75 espaciamiento, 5.2 por 6, así sucesivamente, ¿no? Se evalúan tamaños X80 y los costos para cada malla y mezcla explosiva. Esto es lo que nos da como resultado la matriz de decisión. Diferentes P80s o X80 con diferentes tipos de explosivo, ¿no? Y un tamaño de X80 en este caso, ¿no? Nótese que para cada malla, ¿no? Por ejemplo, 4,98 por 5,75 vendría a ser todo este gráfico, ¿no? 6.4 pulgadas con ANFO,
Si yo cargo con Heavy-Anfo 28, 6.3 pulgadas. Si yo cargo con Heavy-Anfo 37, 6.2 pulgadas. Y así sucesivamente. Muy bien. La restricción entre 6.5 y 7.5. Solamente este P80 es el que me interesa. Es el que cumple con los requerimientos de planta, en este caso, de los clientes, ¿no? Y note que para cada P80 tenemos un valor o un costo de dólares por tonelada métrica que viene del costo de perforación más el costo de voladura, ¿no? 0.46 dólares por tonelada métrica. Entonces vamos a escoger una de las alternativas. En el caso del proyecto en mención, se decidió por el diseño de malla de 5.2 por 6 y una mezcla explosiva de Heavy-Anfo 37. El costo esperado es de 0.53 dólares por tonelada métrica. El X80 simulado fue de 6.8 pulgadas, ¿no? X80 simulado, ¿no? Y bueno, esta es la distribución de la curva que nos dio Split para ver qué tanto nos acercamos o nos alejamos con nuestra estimación. Nótese las dos curvas. La simulada y la que nos dio Split después de ser procesado todo el material, el análisis digital de imágenes y todo eso. El R cuadrado es de 99.8%, lo que indica que el ajuste del modelo es muy bueno. El X80 simulado 6.8 pulgadas y el X80 estimado 6.6 pulgadas, ¿no? Fue bastante bueno. Tengo otro caso, es el caso cuando el factor de roca no representa a lo que es lo que es la cuantificación que nos dice Cunningham. Bien, el caso 2, vamos a presentarlo, hace referencia a un proyecto que incluye un sector con macizo rocoso atípico, cuyo factor de roca estimado no es representativo, ¿no? En este contexto surge el interrogante: ¿cuál es el factor de roca que describe mejor una zona poco común para efectos de voladura? Muy bien, se modeló, se hizo el diseño, una roca que no la habíamos visto antes, una roca volcánica. ¿Y qué pasó? El X80 se nos fue a 10 pulgadas, 10.2 pulgadas. Definitivamente algo estaba mal. Muy bien, entonces comparando lo modelado con lo que realmente nos dio, que es la curva de color naranja, nótese que existe bastante inexactitud, ¿no?, en las dos curvas. R cuadrado 94.8%, mientras la suma de cuadrados del error es 1153, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con esto? Vamos a hacer que toda la responsabilidad de escribir el macizo rocoso caiga sobre el factor de roca, ajustándolo, ¿no? ¿Y cómo se puede obtener eso? Al hacer mínima la suma de cuadrados del error, variando solamente el factor de roca, ¿no?, para pegar ambas curvas y obtener un factor de roca ajustado, ¿no? Nótese la suma de cuadrados del error cómo ha disminuido tremendamente y tenemos un factor de 6.8 que describe solamente esa roca o ese macizo rocoso atípico, ¿no? Muy bien, entonces, esto fue lo que pasó, y esto es un ejemplo también real, ¿no? Toda esta zona morada era la roca volcánica que había traído tantos problemas. Esto de acá son los predictivos, esta zona anaranjada precisamente era la roca y esto ya es el levantamiento de la perforación, ¿no?, luego de ser muestreado el proyecto. Entonces, esa roca era de matriz carbonosa, con clastos de arenisca y limos, la cual presenta oquedades. Esta roca es de buena ley, pero ha generado problemas en la fragmentación, llegando a tener X80 mayores a 10 pulgadas. Muy bien, como ya teníamos un factor de roca ajustado para este tipo de macizo, lo que se hizo fue hacer dos diseños. Esta zona fue la que se utilizó un cambio de diámetro y se utilizó el factor de roca para obtener un nuevo diseño que en teoría nos iba a dar un mejor P80. 7/7 octavos, 9/7 octavos lo tradicional, el proyecto que estaba al lado, y se hizo cambios de burden, de espaciamiento, el mismo explosivo para todos y el mismo macizo, lógicamente, ¿no? ¿Qué pasó? El modelo nos decía que con 7/7 octavos íbamos a obtener un P80 de 8.2 pulgadas. Con 9/7 octavos, que era lo que se venía haciendo antes, 11.1 pulgadas. Y note el costo de perforación y voladura. Es menor. 7/7 octavos te da un mejor costo de perforación y voladura que 9/7 octavos. Con eso se diseñó y estos fueron los resultados. El X80 estimado por el sistema Split, 8 pulgadas, ¿no? Teníamos un error de 0.2 pulgadas con lo predicho. El diseño inicial estima un costo de 1.47 en comparación con 1.43 con 7/7 octavos, ¿no? El nuevo diseño ha mejorado la fragmentación y al mismo tiempo ha disminuido el costo.
Muy bien, estos son los dos proyectos. Esto fue el 7/7 octavos, con un P80 de 8 pulgadas y un costo de 1.43. Y el otro proyecto, con un 9/7 octavos, un P80 de 11 pulgadas, lo que se estimó 11.1, y el costo de 1.47, más caro que este proyecto y peor fragmentación. Muy bien, algunas conclusiones del trabajo. El modelo predictivo de fragmentación desarrollado presenta exponentes significativos, ¿no? Con intervalos de confianza del 95%. Esto se traduce en que el modelo es confiable. Si no se tiene un sistema de medición confiable, mejor no hacer nada. El modelo predictivo gana fiabilidad en el tiempo. Es necesario analizar voladuras, incorporarlas al modelo, generando variabilidad en los datos. El cálculo de factor de forma NI, o la nueva forma de estimar el exponente, le da un sentido físico al modelo. La uniformidad de la granulometría no debe depender solo de datos geométricos, como nos dice Khurram. Utilizar el modelo de matriz de decisión es una propuesta innovadora, genera grandes ahorros en la operación, garantizando una fragmentación sostenible, agregando valor al cliente. Recomendaciones, solo dos. Las percepciones son buenas, pero tienen limitaciones. Y la más importante es que debemos medir, medir y medir. Lo que no se mide no se puede planificar debido a que no se puede controlar. Muchas gracias. Creo que hay alguna interrogante por aquí. Ingeniero, la pregunta es la siguiente. Los rasgos estructurales como fallas, no se entiende acá, diadosas, ¿sí? Diaclasas. Ya, ¿influyen en el trabajo que usted desarrolló? Sí, naturalmente, como les mostré en el modelo, la cuantificación del macizo rocoso se realiza estimando el factor de roca. Y el factor de roca, las variables que tiene son el espaciamiento de las fracturas, el buzamiento de la familia de fracturas, la densidad de la roca y también la resistencia compresiva. Entonces, todo eso nos da el índice de volabilidad, ¿no? Si una roca es más complicada de volar, naturalmente se va a ver reflejado en las estructuras que tiene, ¿no? Por eso cuando la cara, por ejemplo, buza hacia adentro del frente, el ranking de A40 es el factor de roca más alto, ¿no? Por supuesto que todas las estructuras tienen que ver con la cuantificación del macizo, ¿no? Y la dificultad para ser volado. Sí. Muchísimas gracias al ingeniero Abel Anchorena. Démosles un fuerte aplauso.